Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio de derivación trigonométrica y derivamos la siguiente función: logaritmo natural del seno de x menos a sobre 2 sobre el coseno de x más a sobre 2. La base de la derivación pues es basarnos en nuestro formulario y seleccionar la fórmula adecuada. En este caso estamos hablando del logaritmo natural de una función. ¿Sí? Y seleccionamos la fórmula que nos dice que la derivada del logaritmo natural de la función u es igual a la derivada de esa función entre la misma función. Entonces le damos esta misma forma a nuestra expresión y nos queda la siguiente forma: como la derivada del seno de x menos a sobre 2 entre el coseno de x más a sobre 2, que viene a ser nuestra función, y dividida entre sí misma, ¿va? Que sería entre el seno de x menos a sobre 2 sobre el coseno de x más a sobre 2. Como vemos, aquí se nos genera una segunda derivada. Y como podemos ver, pues se trata de la derivada de un cociente. Entonces, dentro de nuestro formulario, pues elegimos precisamente esa derivada, ¿va? La del cociente, que nos dice lo siguiente: la derivada de u sobre v es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre v elevado al cuadrado. Le damos esa forma a nuestra expresión y nos queda lo siguiente: el coseno de x más a sobre 2, que es el denominador, por la derivada del seno de x menos a sobre 2, que es el numerador. Y esto es menos ese numerador, que es el seno de x menos a sobre 2, por la derivada del denominador, coseno de x más a sobre 2. Y esto dividido entre el denominador al cuadrado, que es el coseno de x más a sobre 2 al cuadrado, y nos queda como el coseno cuadrado de x más a sobre 2. Como vemos, aquí se nos generan otras dos derivadas: la derivada del seno y la derivada del coseno, y las resolvemos en forma separada. Para la derivada del seno de x menos a sobre 2, la fórmula que utilizamos nos dice que es igual al coseno de x menos a sobre 2 por la derivada de x menos a sobre 2. Y la derivada de x menos a sobre 2, pues la realizamos de la siguiente manera: derivada de a, que viene a ser una constante, pues es igual a 0. Y la derivada de x, pues es 1, pero ese 1 está dividido entre 2, entonces nos queda como un medio. Y ese 1 medio, pues va a multiplicar al coseno de x menos a sobre 2, ¿va? De la siguiente forma: como 1 medio por el coseno de x menos a sobre 2. Para la segunda derivada, en este caso del coseno, ¿sí? Nos queda lo siguiente: la derivada del coseno de x más a sobre 2 va a ser igual al menos seno de x más a sobre 2 por la derivada de x más a sobre 2. Y la derivada de x más a sobre 2, pues de nuevo nos da como un medio, ¿verdad? Porque la derivada de a es 0, la derivada de x es 1, entre 2 nos da un medio, y finalmente nos queda como menos un medio del seno de x más a sobre 2. Y ambas derivadas pues las sustituimos en sus correspondientes de nuestra segunda expresión de derivada, ¿va? Y nos queda de la siguiente manera: como un medio del coseno de x menos a sobre 2 multiplicada por el coseno de x más a sobre 2 para el primer término del numerador. Y como tenemos aquí menos por menos, nos va a dar más. Entonces nos queda como positivo el segundo término, que sería un medio del seno de x más a sobre 2 por el seno de x menos a sobre 2. Y todo pues dividido entre el coseno al cuadrado de x más a sobre 2. Entonces, toda esta expresión pues es el resultado de nuestra derivada en nuestra expresión original, ¿sí? Por lo tanto, la sustituimos ahí. Y nos queda como
Toda nuestra expresión dividida entre el coseno cuadrado de x más a sobre 2 entre el seno de x menos a sobre 2 entre el coseno de x más a sobre 2. Entonces, como observamos aquí, se nos genera una regla de la herradura y pues la aplicamos, ¿vale? ¿Qué dice la regla de la herradura? Que multiplicamos los extremos y los ponemos en el numerador y multiplicamos los medios y estos van a ir en el denominador y nos va a quedar de la siguiente forma, ¿vale? Lo vamos a explicar en la siguiente página. Nos queda lo siguiente: producto de extremos, que es nuestra expresión trigonométrica multiplicada por el coseno de x más a sobre 2 entre el producto de medios, ¿va? Que viene a ser el coseno cuadrado de x más a sobre 2, pero lo vamos a separar como coseno por coseno. Y multiplicado por el seno de x menos a sobre 2. ¿Por qué lo separamos? Bueno, para eliminarlo con el término que tenemos en el numerador, ¿sí? El coseno de x más a sobre 2 elimina un coseno de x más a sobre 2. Y nos queda el coseno de x menos a sobre 2 por el coseno de x más a sobre 2 más el seno de x menos a sobre 2 por el seno de x más a sobre 2 entre 2 veces el seno de x menos a sobre 2 por el coseno de x más a sobre 2. Ahora, ¿de dónde surgió este 2? Bueno, pues es el que está representado por este medio, ¿eh? Aquí tenemos un medio y un medio, entonces el 2 baja al denominador y nos queda de esta forma. Ahora lo que hacemos es aplicar identidades trigonométricas. Para el primer término de nuestro numerador vamos a realizar lo siguiente. Aplicamos la siguiente identidad trigonométrica que nos dice que el coseno de A por el coseno de B es igual a un medio del coseno de A menos B más el coseno de A más B. Esta identidad trigonométrica la sustituimos en el primer término de nuestro numerador, donde A viene a ser x menos A sobre 2 y B x más A sobre 2. ¿Sí? Este desarrollo pues se lo dejamos a nuestros estudiantes para que lo realicen y comprueben que el resultado nos da lo siguiente: un medio del coseno de menos A más el coseno de x. Entonces aquí tenemos el primer término de nuestro numerador. Ahora vamos con el segundo término y aplicamos la siguiente identidad, que sería el seno de A por el seno de B, que es igual a un medio del coseno de A menos B menos el coseno de A más B. Y el resultado nos queda como un medio del coseno de menos A menos el coseno de X. Ok, seguimos ahora con el denominador y aplicamos la siguiente identidad. El seno de A por el coseno de B, ¿sí? Seno de A por el coseno de B. Y este es igual a un medio del seno de A menos B más el seno de A más B. Aplicando la identidad nos queda el resultado como seno de menos A más el seno de X. Bien, regresando aquí al numerador, como observamos tenemos un medio del coseno de X menos, ¿sí?, un medio del coseno de X. Por lo tanto, el coseno de X se elimina. Y nos quedaría un medio del coseno de menos A más un medio del coseno de menos A. Y sabemos que un medio más un medio pues es un entero, ¿eh? Entonces nos quedaría como un entero del coseno de menos A dividido entre el seno de menos A más el seno de X. Y esa sería la solución para nuestro ejercicio de derivada.